Ha pasado ya mucho tiempo, pero recuerdo que yo andaba por aquellos riscos de la tierra mágica de las Urdes, confeccionando un trabajo en el que puse todo mi empeño y varios años de mi vida, y que me encontré al final de una carretera, cerca de una aldea conocida como Martí Landrán, con un entorno que me sorprendió, porque guardaba un misterio que además formaba parte de la iconografía profunda de una España que fue. Y me explico, aquello era el Cotolengo, que sería lo mismo que la Inclusa, el Lazareto, en fin, 1000 nombres, para esos lugares donde acudían personas que habían sido abandonadas, que no tenían a nadie, muchos de ellos eran niños. Estas casas de acogida, de los que allí en las Urdes llamaban expósitos, se convirtieron también en vivero de misterios, desgraciadamente, porque fue la tragedia la que encendió la espita de los fenómenos más o menos inexplicables. Caso paradigmático, el que vamos a contarles, una especie de orfelinato de niños muy pequeños, tan es así que podríamos hablar de la casa cuna, concretamente en la Tacita de Plata, en Cádiz, y allí después de una explosión llena de misterios, con miles de muertos, algo que desde luego permanece en los archivos más ocultos del franquismo de aquella época, ocurrieron cosas que nadie acabó de contar bien. La casa cuna se vio afectada, murieron muchas personas, tanto cuidadoras como niños, y a partir de ahí, lo de siempre podríamos decir, o quizá lo que muchas veces ocurre pero no se cuenta. Visiones, espectros, incluso la formación arquetípica de una de las monjas con 2 niños en las manos. Eso dicen que pasaba, y nosotros, como siempre, fuimos allí para verificarlo. Existen unos lugares en los que se dan cita todos los fantasmas, miedos y temores del ser humano. Lugares que desde los albores del tiempo son adorados y evitados como si fueran sagrados para unos y malditos para otros. Son los cementerios. La palabra cementerio viene del griego koimeterion, que literalmente significa dormitorio. Un santo lugar bendecido para que su tierra albergue a los difuntos que estén en paz con Dios. Es a partir del siglo VIII y del siglo IX, ya con el cristianismo, cuando los muertos cristianos empiezan a agruparse en determinados lugares que son bendecidos por la Iglesia a través de un ritual y que son, por decirlo de alguna manera, señalados esos lugares como sitios de conexión entre este mundo y el otro. En la más remota antigüedad, los hebreos, griegos, egipcios y romanos enterraban los cadáveres a las afueras de las ciudades, en unas macabras estructuras conocidas como necrópolis. En todas las épocas siempre se ha hablado de extrañas apariciones en los camposantos, figuras fantasmales que, alimentadas por siglos de sugestión y temor, muchos aseguran que deambulan entre las tumbas. Pero, ¿de dónde surgen estas leyendas? Y sobre todo, ¿qué es lo que se aparece? Bueno, los muertos en realidad pueden aparecerse por varias causas. Pueden aparecerse para transmitir un mensaje del más allá. Lo pueden hacer para determinar un castigo o imponer un castigo a un infractor de alguna norma social importante, o pueden hacerlo para hacer algún tipo de advertencia, algún tipo de aviso a los vivos, ¿no? Entonces, cualquiera de estas situaciones determina la irrupción del otro mundo en este mundo. Es decir, determina como una especie de ruptura de esa frontera que existe entre los dos mundos, entre este mundo, nuestro mundo y el más allá, y la irrupción del más allá dentro de nuestro mundo. Y eso, en todas las culturas, ha provocado un gran temor. La creencia popular es clara en torno a este lugar frontera. No es conveniente estar en ellos cuando cae la noche. Quizá por eso reside en nosotros una inquietud especial, forjada por los siglos, cuando nuestras cámaras han entrado en estos recintos sagrados. El símbolo de la cristiandad se alza con majestuosidad indicando dónde descansa un fiel, esbozando un horizonte trágico que sirve de inspiración al lado más oscuro del ser humano. Llama poderosamente la atención que el lugar destinado al descanso eterno de nuestros seres más queridos sea a la vez el más temido desde la antigüedad. Ese lugar que constantemente aparece en nuestras pesadillas y en el que nunca desearíamos estar, ni vivos ni muertos.
Dicen que el suelo tembló como si de sus adentros saliera una legión de demonios. El cielo se tiñó de rojo y el ruido se propagó por toda la bahía, arrastrando tras el estruendo el olor de la muerte. Cádiz tuvo su noche más trágica el día 18 de agosto de 1947. Es todavía un misterio que nadie ha sido capaz de resolver, y el franquismo hizo todos los esfuerzos necesarios para que aquel siniestro fuera tragado por el olvido. Más de 1000 minas explotaron a la vez en la base de defensa submarina que existía en la ciudad andaluza. La explosión, lógicamente, cogió por sorpresa a todo el mundo, ¿no? La muralla, el lienzo de la muralla que rodeaba buena parte del casco antiguo, la base estaba en los extramuros de la ciudad, evitó que la onda expansiva destrozase buena parte del casco antiguo. Aún así, se vieron afectados más de 1000 edificios y 5000 personas resultaron heridas, sobre todo por caídas de cristales, de paredes, etcétera, ¿no? Entonces, ocurrida la explosión, quedó la ciudad totalmente a oscuras. La emisora de radio, Radio Cádiz, que era la única que funcionaba, quedó en silencio, y la gente, apoyada por la policía municipal y por las tropas militares que rápidamente acordonaron la zona, se trasladó a la playa temerosa de una segunda explosión. Hoy en Cádiz apenas ningún detalle recuerda aquella historia. Tan solo permanece este triste monumento, erigido en honor de las víctimas. Donde antiguamente estaba ubicado el cuartel militar que estalló, ahora se encuentra el Instituto Hidrográfico Nacional. El ambiente, eso no es para contarlo. Eso es que había que vivirlo. Porque es que no había un sitito, igual la familia de uno estaba remojado con la de otro, no había un sitito en la arena que no hubiera gente. Y todo el mundo, esto como no encontraba la familia, por lo mismo los guardias, y que todo el mundo nombrando a los familiares, fulano, que yo mío, no, señora, ¿usted quién busca? Pues yo mis 2 hijos, me falta otro, mi hijo, mi marido, y así todo, pero desde Cortadura hasta Cádiz, porque cogió la marea vacía aquella noche y daba hasta los bloques del Campo del Sur. Una cosita mala, aquello fue una cosita mala, horroroso. Horroroso. Gente que se quedaba muerta allí mismo en la playa. Gente que se quedaba muerta allí en la playa. Iban luchando así, medio caído, otros que lo llevaban en brazos. Y hay mucha gente que moría en la playa aquella noche. Todavía no existe certeza del número total de muertos. Según fuentes oficiales, fueron 150. Aunque periódicos en el exilio, como Mundo Obrero, elevaron el número de víctimas hasta 5000. Eso sin contar los desaparecidos. En la investigación también se habla de una barca con una pequeña luz que se vio por la bahía abandonando la costa de Cádiz esa misma noche, e incluso un ciudadano centroeuropeo, un español que estaba en Suiza meses después de la explosión, le escuchó hablar de que habían hecho mucho daño a Franco en Cádiz y que más le irían haciendo más adelante. Sin embargo, en las conclusiones que hizo el juez militar, comentaba que desgraciadamente, aunque había esa suposición de un atentado que él no descartaba, desgraciadamente esos datos le habían llegado muy tarde para hacer una investigación en profundidad. De todas formas, rápidamente la administración echó tierra, como era lógico en una dictadura, echó tierra a un atentado o a un suceso, un incidente que le podía haber provocado una imagen en el exterior muy deficiente. Todo fue arrasado, y tan solo la vieja muralla de la ciudad, desviando la onda expansiva, impidió que el desastre fuera mayor. Los niños de aquella época jamás olvidarán su primer encuentro con la muerte. Toda la casa caía. Mi madre afuera, y ya todo el mundo, venía la policía para la playa, todo el mundo para la playa, porque ahí iba a haber otra explosión, todo el mundo para la playa. Había alguien de la familia que iba para adelante, pero algunos también habían llegado, como le pasó a mi hermano. Dice que estaba harto de pisar muertos, la gente chillando. Y ya luego después, cuando volvimos de la playa, pues ya empezaron los camiones aquí en la puerta del cementerio, que yo vivía ahí en el 4, un poquito más para abajo.
empezaron los camiones a venir con muertos, la gente a sacar la pala, una muchacha había que estaba todavía viva que la sacaron, y todo el cementerio entero, todo lleno de los muertos en fila, para que la gente que viniera para reconocer. Otros eran pedazos y lo que estaban era amontonando y tapando con sábanas. Y así se llevaron todo el día trayendo muertos. El viejo cementerio de San José hoy guarda silencio. Y en pocos meses será totalmente destruido para construir sobre su suelo un parque. Pero los muertos que en él todavía descansan, parece que se empeñan en recordarnos un pasado que otros se esforzaron en ocultar. El cementerio de San José se construyó en el año 1800, ampliándose en diferentes ocasiones. La más importante de ellas fue la que tuvo que hacerse después de la gran explosión. Muchos han sido los encargados de vigilar allí por las noches para mantener las tumbas intactas. Y entre los diferentes vigilantes siempre corrió el rumor de la existencia de fenómenos extraños. Un porrazo pero fuerte que noté yo que me lastimó. Notar un manotazo fuerte y estirarme de todo y caerme de espalda. Esta no es la única experiencia que Alfonso Cózar sufrió en el cementerio. En algunas ocasiones vivió fenómenos agresivos. Sin embargo, en otras pudo sentir algo terrorífico junto a algunos compañeros. Fue a las 10 de la noche. Ya tenía todas las velas encendidas. Y entonces noté yo, en lo alto de la tapa de mármol, que hay una monja enterrada. Entonces noté que la tapa de mármol, yo como estaba puesto de piel, noté que vibraba, que me zambleaba, y me quitaba. Me ponía otra vez, y me movía todo el cuerpo. Y me entró miedo. Y no solo eso. También, siempre según su testimonio, ha habido apariciones espectrales mientras que el cementerio permanecía cerrado. Lo más curioso de esta historia es que Alfonso Cózar tuvo incluso una tarde la oportunidad de ver cómo un muchacho, salido de la nada, lo llamaba para que acudiera hasta donde él estaba. Un chico cuyo rostro pudo más tarde identificar. Yo vi entre el medio del pasillo como un muchacho con un pantalón vaquero, y llevaba un pantalón vaquero y un jersey marinero de cuellito redondo así y de mangas cortas. Lo vi al fondo. Digo, alguien se han quedado ahí encerrado. Allí hay una persona y se ha quedado encerrado. Voy a darle el encuentro y decirle que se venga para acá. Pero yo lo vi desde al fondo que me hacía con la mano, así con una mano muy lenta. Me hacía así. Y ya llegando cerca de él, como de aquí a donde estáis ustedes, desaparece. Y ya no lo veo. ¿Y yo dónde te has metido? ¿No te has metido? ¿No te has metido? Y al pasar me veo un osorio de cristal y la fotografía de él que yo iba visto. Este tipo de hechos llevó a algunos investigadores como Miguel Ángel Segura a interesarse por los fenómenos que sucedían en el cementerio de San José, llegando a grabar algunas voces supuestamente psicofónicas que parecían llamarle desde el más allá. Bueno, psicofonías, dentro de la capilla registramos dos. Una justamente cuando teníamos una grabadora digital al lado de la losa, de la lápida que se le movió a Alfonso, que dice "me quito". Luego grabamos otra dentro también de la capilla que parece decir Satán. Y esta es bastante curiosa porque si utilizamos una técnica que se utiliza a veces en transcomunicación, que es invertir la grabación, hacer un reverse, se escucha la palabra mata. Esta la verdad es que bueno, me dejó sorprendido, ¿no? Y luego también registramos más psicofonías, registramos una ya cuando nos íbamos, que parece decir "no te acogen, vete de aquí". Voces de origen desconocido y espectros que caminan entre este y otros mundos, que nos hacen pensar que los que un día se fueron reclaman hoy la atención que la historia les negó. Y es que no existe mayor condena que la del cruel olvido. Es una experiencia desconcertante. Plantarse en mitad de la Capela dos Osos o Capilla de los Huesos de Évora nos hace reflexionar.
Hay mensajes que además ayudan a ello, mensajes un tanto crípticos pero otros perfectamente legibles, dejados por aquellos monjes hace muchos siglos. Por ejemplo, nos dicen: igual que ahora tú las ves, tú verás a otros. Y se refieren, desgraciadamente, aunque la vida es así, a esos cientos de calaveras, a esos cientos de osamentas, algunas de ellas desdentadas, con ojos huecos que nos miran desde ese otro lado, con las que se componen los muros, los basamentos, las bóvedas, en el fondo con la que se construye la realidad religiosa de algunos puntos del sur de Portugal. Y cuidado, también en España tenemos ejemplos de este extraño arte macabro. Por ejemplo, en el pequeñísimo pueblo, maravilloso por cierto, de Huamba, en Valladolid, nos encontramos con otra iglesia convertida en auténtico cementerio vivo. ¿Por qué se hacía esto? ¿Qué significado había? Algunos afirman, a nivel religioso, que era una forma de concienciar al hombre de que todo era pasajero, de que toda la belleza, toda la riqueza al final se convertía en eso, en un ladrillo, en una calavera más dentro de un mosaico de muerte. Pero quizá existan más misterios, y para eso Pablo Villarrubia se dirigió a diferentes puntos, a diferentes capillas del terror que existen, que están ahí, que se pueden ver. Su misterio es absolutamente fascinante. Vamos a conocerlo. Hace algunos siglos, la Iglesia se rindió ante uno de los cultos más antiguos de la humanidad, el de la muerte. Esta extraña y macabra devoción quedó reflejada en algunos templos cristianos de Europa de una manera muy curiosa, bajo la forma de miles de osamentas humanas que forman estructuras que aún impresionan al más valiente. La mayoría son calaveras y huesos de extremidades amontonados y ordenados para la construcción de las llamadas capillas de huesos. Son el último reducto de la existencia de seres humanos que vivieron en tiempos remotos. La peste asolaba Europa y las guerras y el hambre diezmaban poblaciones casi por completo. Los atónitos visitantes de los techos y paredes de estas capillas no se muestran indiferentes ante lo que ven. Se quedan pasmados ante la mirada de la guadaña que nos invita a descansar al lado de aquellos restos mortales para toda la eternidad. Los hospitales es el lugar donde moría la gente, porque el que llegaba allí ya llegaba mal y allí había tan pocas posibilidades de curación que entonces había los grandes cementerios. Se llenaban, había que levantarles. El hombre sagrado en vida, en muerte y en huesos. El osario de la iglesia de Santa María de Huamba, en la provincia de Valladolid, es un buen ejemplo del aterrador culto a la muerte en España. Un lugar no muy conocido que hemos querido mostrar a todos los amigos de Cuarto Milenio. Que fue un lugar de retiro y a la vez cuando se moría se hacía un enterramiento con un ritual de pudridero y posteriormente de veneración de los muertos. Una inscripción ya borrada rezaba lo siguiente: como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás. Había un altar donde celebraban la misa el Día de los Difuntos y había una poesía que hablaba precisamente de este concepto peyorativo del hombre, que se hace al romperse el humanismo y con el protestantismo y catolicismo, división en Europa, se crea un concepto peyorativo del hombre. El hombre es malo. De Huamba cruzamos la frontera y viajamos hasta Campomayor, en el Alto Alentejo, en Portugal. Allí, una terrible tragedia se cernió sobre su población a las 3 de la madrugada del 16 de septiembre del año 1732. Campomayor era en ese tiempo una fortaleza y en el castillo había 5.000 municiones y 6.000 arrobas de pólvora. En esa fecha de 16 de septiembre de 1732 hubo una tormenta. Un rayo cayó sobre el castillo y provocó una explosión. Explosión esta que mató cerca de 2/3 de la población. Fue una cosa terrible. Empotrado en una de las paredes de la capilla de Campomayor se encuentra el esqueleto completo de una mujer que pereció en la tragedia. Su pecho está hundido como resultado de un impacto mortal. Se supone que haya sido una mujer,
que fue encontrada entre los escombros, apretada, y no fue corrompida por la tierra. Preguntamos al diácono cuál era el sentido de aquella tétrica capilla con más de 800 cadáveres humanos. Quien entra en esta capilla se encontrará de frente la leyenda: nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Año 1776. Es realmente una frase que invita a la reflexión sobre una realidad que va a ocurrir y ocurrirá con todos y cada uno de nosotros. Hasta hace poco tiempo, los visitantes robaban los huesos y después los devolvían por arrepentimiento. Aunque no pudieran hablar, eran la viva voz de una desgracia que no tuvo remedio. Una de las capillas de huesos más grandes de toda la vieja Europa se halla en la ciudad medieval de Évora, en Portugal. Se trata de la capilla del convento de San Francisco, creada en el siglo XVI por 3 frailes que decidieron recoger los cuerpos de un cementerio adyacente. Los cráneos, tibias y fémures han sido apilados en forma de columnas y de arco como material de construcción de la capilla. Están adheridos con argamasa marrón. En un cuadro colgado se puede leer este verso: las calaveras descarnadas son mi compañía. Las traigo de noche y de día en la memoria retratadas. Muchas fueron respetadas en el mundo por su talento y por vanos ornamentos que sirvieron a la vanidad, y tal vez, en la eternidad, sean causa de sus tormentos. La idea inicial de los 3 frailes que construyeron esta capilla fue una idea religiosa. Ellos pensaban que meditar sobre la muerte, sobre la brevedad de la vida, sobre lo perecedero del ser humano, y lo consiguieron de manera admirable. La capilla de huesos de Évora tiene casi 20 metros de longitud y 11 de ancho, repartidos en 3 naves. Las bóvedas están pintadas con motivos alegóricos a la muerte. Más de 5.000 calaveras recubren las paredes de este ambiente de reflexión. Pero existen 2 cuerpos prácticamente completos que provocan horror a los turistas. Aquí al lado están 2 esqueletos aún con piel, de un adulto y el de un niño. No tenemos su identificación, pero la imaginación popular encontró una. Cuéntase que el hijo pegaba a la madre y tenía la aprobación del padre. Para castigo de ambos, la piel se les secó y sus huesos aún hoy permanecen unidos por esta tenue fibra de piel. Otro cuadro colgado en una columna de calaveras cerca del altar contiene un borroso verso con la siguiente idea: ¿a dónde vas, caminante acelerado? Para. No sigas más hacia adelante. Cosa no tienes más importante que esta a tu vista presentada. Recuerda a cuantos de esta vida pasaron. Reflexiona que tendrás un fin semejante, que para meditar causa hay bastante. Entre tantas negociaciones del mundo, en muy pocas consideras a la muerte. La muerte estaba muy presente en la vida de las personas. La esperanza de vida era muy breve, de unos 40 o 50 años. La mortandad era una realidad cotidiana. El meditar sobre la muerte, que estaba próxima, ayudaba a los vivos a corregir sus errores. Cerca de Évora, en la tranquila población de Monforte, existe otra capilla de huesos muy poco conocida, junto a la iglesia matriz. Su terrible historia no es muy diferente a las demás. En su interior se encuentran cerca de 600 cráneos que representan a 600 individuos que fueron enterrados en un cementerio que estaría anexo a esta iglesia. En el siglo XVIII, cuando se hicieron las obras de recuperación o construcción de esta iglesia, todos estos huesos fueron recogidos y reaprovechadas las partes más significativas del cuerpo humano, como los cráneos y los huesos largos de las piernas y de los brazos. En el fondo, toda la población regional tiene gran fe para su capilla de huesos.
Es una práctica común en las misas de los domingos que cuando acaba la misa, las personas dejen su donativo en la caja de limosnas de la Capilla de los Huesos como forma de salvación de sus almas y de sus antepasados que están en el purgatorio. Al caer la noche, el manto de la oscuridad no nos dejó ver una frase muy desdibujada al lado de la puerta de la capilla de Monforte. Decía lo siguiente: «Dadles, Señor, eterno descanso entre los resplandores de la luz perpetua. Carcomidas las carnes se pegarán a mis huesos y a mi piel, y quedarán solo los labios, pegados a los dientes». Es bien triste lo que ahora les voy a contar. Además de la nave del misterio televisiva, existe la nave del misterio radiofónica del Milenio 3, que lleva 7 temporadas sobrevolando el mundo de lo desconocido. Bueno, pues juraría, Carmen, que no hay una sola semana, ni una sola, que los teletipos no traigan hasta nosotros noticias de profanaciones, extraños ritos. Qué pena, porque en España además se han incrementado de forma casi exponencial, incluso en algunas áreas hay esta preocupación. ¿Por qué determinada gente hace esto? ¿Con qué sentido? ¿Más allá del gamberrismo o no? En fin, está pasando, y en el año 2007 además subieron todos los indicadores y subieron, por desgracia, todos los casos de momento de sacrificio animal. Sí, nosotros en varias ocasiones nuestros reporteros han tenido que acudir a cementerios que han sido profanados. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con simple vandalismo, con chavales que parecen divertirse pues con las tumbas y rompiendo sobre todo las figuras de las vírgenes y cristos que vaya diversión que hay en los Campos Santos. Parecen ser los que los fines de semana se divierten de esa forma tan extraña, pero luego hay verdaderos rituales en los que nos hemos encontrado incluso caldos, ollas enteras con huesos que habían sido profanados hacía pocas horas y que al parecer en un ritual ancestral de otro tiempo habían ingerido para obtener así la fuerza que tenía ese muerto, esa persona a la que no han dejado descansar en paz. Hay mucha preocupación en los cementerios, ya que en toda España, sobre todo en las zonas de Galicia y de Levante, se han profanado muchísimos cementerios en los últimos años, pero también hay otros rituales que no conocíamos hasta el momento. Rituales en los que se borran fotografías de determinadas tumbas y que no sabemos qué quieren decir todavía. Están entrando nuevas religiones en nuestro país que también traen otras culturas y diferentes ritos. Bueno, lo cierto y verdad, lo concluyente es que el fenómeno está ahí, inquieta, sobrecoge y parece que hay algo más que simple vandalismo. Nuestro compañero Juan Jesús Vallejo recorrió parte de Galicia y Portugal y lo que trajo, grabado con su cámara, simplemente no necesita ninguna palabra más. La imagen de los cementerios prácticamente aniquilados habla por sí misma. Todos un día seremos tocados por su fría mano, y nuestros cuerpos muy posiblemente vayan a parar a alguno de los campos santos que hay repartidos por todo el país. La muerte es el único evento de nuestras vidas donde no hay distinción entre ricos y pobres, justos o desalmados. Lo que no está escrito dentro de este guión eterno es si nuestros huesos pasarán a ser parte de un ritual macabro. Concretamente en este municipio hubo, creo recordar, sobre 13 o 14 profanaciones y en este cementerio sobre 8 aproximadamente. Fueron unas profanaciones escalofriantes porque no era rotura de nichos o panteones o cruces o imágenes, sino que consistía en extraer los cadáveres, quitarlos hacia fuera, fuera de sus tumbas, extraerlos de sus cajas y proceder con ellos pues a un ritual, lo que se dice, patético. Durante la década de los años 80 y principios de los 90, el número de profanaciones de cadáveres en nuestro país fue alarmantemente alto. Nadie sabe ahora el porqué, ni los motivos, pero este año, 2006, ha sido de nuevo una fecha en la que las ceremonias de muerte en los cementerios se ha disparado. Diversas localidades de Cuenca, Zaragoza, Gerona o Pontevedra, e incluso de la vecina Portugal, han sido escenario de este tipo de actos aberrantes e incomprensibles.
Estas imágenes pertenecen a las más de 200 tumbas destrozadas recientemente en Vigo y en la localidad lusitana de Áncora. Uno de los presuntos autores de estos hechos ha sido detenido hace pocos días por la Guardia Nacional Republicana. El móvil de tan horrible comportamiento ha dado pie a 1000 conjeturas. Yo me inclino no por un problema psiquiátrico, sino satánico, diabólico, porque el ir a un cementerio y romper tantas tumbas, tantas figuras, se rompe la cruz, se decapita a la Virgen, eso para mí no es psiquiátrico, sino que es satánico. El padre José Luis Portela es el sacerdote exorcista de la provincia de Pontevedra y en sus casi 40 años de oficio ha sido testigo en diversas ocasiones de los restos que han dejado sobre los fríos cuerpos de los difuntos diferentes rituales de corte demoníaco. Yo he visto un caso de una señora que habían abierto la tumba a las 48 horas de haber sido enterrada y aparecía con la ropa subida, los muslos al descubierto, y había unos 15-20 hematomas en cada muslo de haber extraído sangre. Y lo mismo en el antebrazo, la ropa subida hasta los hombros. Y entonces, ¿para qué extraen esa sangre? Esa sangre la extraen y la mezclan con droga, y entonces ofrecen un sacrificio al demonio, copiando del sacrificio que ofrece el sacerdote de la Santa Misa. Y así como el sacerdote bebe la sangre de Cristo, el vino por la consagración pasa a ser la sangre de Cristo, ellos ofrecen ese sacrificio al diablo. Galicia ha sido desde siempre una de las regiones preferidas por todo tipo de grupos y sectas para llevar a cabo sus fechorías. Una comunidad donde el concepto que hay sobre la muerte tiene unas connotaciones muy distintas a las que podemos encontrar en el resto de España. Bueno, la muerte en la cultura gallega, la cultura de la muerte en lo que es la cultura gallega siempre ha tenido una gran importancia, no solo en Galicia, sino también en todas las demás zonas, las llamadas zonas de influencia celta, como puede ser la Bretaña francesa, Irlanda, Escocia, Gran Bretaña y en la península ibérica todo lo que es el norte peninsular, no solo Galicia. Y esto tiene una razón de ser, y es porque en los pueblos celtas la muerte y la adoración a los ancestros también era una parte importante de sus vidas, ¿no? De hecho, en Galicia existe la tradición por todos conocida de la Santa Compaña, una procesión de muertos, y esta es una tradición que se repite en todas esas zonas de influencia celta, aunque estas procesiones de muertos se les denomina de diferente manera. Varias son, por tanto, las teorías que existen sobre las posibles motivaciones que pueden empujar a sectas, brujos o sencillamente locos a perturbar el descanso de los muertos. Oscuras y macabras intenciones que intentaremos descifrar en Cuarto Milenio. Esta escena ha ocurrido en la realidad, aunque cueste creerlo. Ocurrió en la localidad pontevedresa de La Guardia, durante la década de los 80. Los cadáveres, aún recientes, eran sacados de sus ataúdes para más tarde ser postrados ante signos sagrados. En varias ocasiones eran cuerpos de mujeres, e incluso niñas, arrodilladas tras habérsele sustraído la ropa interior. 20 años después, aquellos hechos siguen siendo un tema tabú entre los habitantes de este municipio. Pocos se deciden a hablar. En aquella época se habló de rituales satánicos, pero jamás hubo detenido alguno por tan macabros hechos. Todo un halo de misterio pervive sobre la verdadera motivación que empujó a un grupo de desalmados a cometer tal representación del horror. Para muchos, son los adoradores del demonio los que están directamente implicados en tan crueles actos. Hay sectas legalizadas en España. En España hay 38 sectas legalizadas como religión. Pues hay sectas que tienen como misión de su religión el dar culto al demonio profanando sepulturas. Y puede ser este uno de los casos. Hay otros casos donde no solo se profana, se rompe detalles, parte de una sepultura, sino que se abre la tumba
a las 24, 48 y hasta 72 horas de enterrar a una persona y entonces se extrae sangre. Pero los investigadores, además de barajar diferentes hipótesis que nos hablan de grupos satánicos, observan cada vez más otras posibilidades. Este año, en la localidad gerundense de Perelada, se profanó una tumba con la que se hizo un caldo de huesos. Algo insólito que revolvió el estómago de toda España. Y lo más extraño es que 10 años antes había ocurrido otra vez, en el mismo lugar, con el mismo procedimiento, llegando a beber el espantoso brebaje. Un oscuro ritual que, sin embargo, no es nuevo en España. Los especialistas creen que la llegada a nuestro país de miles de inmigrantes africanos y caribeños puede estar directamente relacionada con este tipo de delitos. ¿Quién sabe si los citados hechos no son más que el fruto de una mezcla de ritos, o simplemente la marca de un brujo o chamán demente que arrastra tras su locura a pequeños grupos de adeptos? El caso es que no hay una sola teoría que explique en su totalidad las profanaciones de tumbas que desde hace décadas acontecen en nuestros cementerios. El brujo en zona es lo que calculo yo que ocurrió aquí, y estoy seguro que así fue, ¿no? El brujo que coge en el seno de una familia pues, con un enfermo en estado terminal y que buscan la forma de salvarle la vida y llegan a hacer lo que le mande ese brujo, ¿no? De hecho, estamos en un municipio, concretamente, de La Guardia, donde la emigración hacia Sudamérica pues, es muy fuerte, ¿no? O Centroamérica incluso, Santo Domingo, Puerto Rico, etcétera, etcétera, que claro, que se trae pues, las raíces del africanismo al otro lado del Atlántico y resulta que tiene estas consecuencias. Ahora otra noche se acerca y las frías cruces guardan la oscuridad de los campos santos. Sin embargo, los cuerpos de nuestros difuntos no están a salvo, pues los cadáveres de los que un día estuvieron a nuestro lado parecen ser vitales para alimentar la locura de unos cuantos.